inclinamos el rostro y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos y que tenemos la plena confianza de que estás acá, Señor, en tu casa, en el Espíritu Santo, gracias porque hoy nos levantaste, porque pusiste el anhelo de estar acá con vos, Señor, de poder alabarte, de poder entregarte este día para poder estar con vos y que tú puedas obrar en nuestras vidas. Gracias por tu presencia. Y ahora queremos rogarte, Dios, que lo que meditemos pueda ser dirigido por ti, que pueda, Señor, usarnos como instrumentos para que sean tus palabras, Señor, y no las mías, que podamos compartir en este lugar. Gracias por el Espíritu Santo y gracias por Jesús. Todo lo que lo pedimos en su nombre. Amén. Bien. Bueno, llegamos al último día de este 2022. Y siempre por estos días es como que apelamos a la reflexión, ¿no? Desde muchos lugares por ahí podemos estar pensando desde el estudio, desde el trabajo, desde las relaciones. Es como que sí o sí naturalmente nos empezamos ponemos a pensar en cómo fue el año, qué cosas hicimos bien, qué cosas por ahí hicimos también. Es como una especie de balance, ¿no? Y cuando Pablo me dijo de tener la meditación en esta mañana, que de paso le agradezco porque siempre es una oportunidad para que Dios nos hable, ¿no?, de forma personal y nos muestre en esta meditación, en este tema. Yo sentí que Dios me mostró como de forma muy personal un mensaje, y bueno, eso es lo que les quiero compartir. Cuando Pablo me dijo de tomar el último sábado, además de pensar en el balance general en muchas áreas de mi vida, me puse a pensar en una pregunta que es la siguiente: ¿qué lugar le daría Jesús en mi vida en este 2022? ¿Cuánto espacio, ¿no? Si nosotros contemplamos nuestra vida como un lugar, como podría ser esta habitación, si podemos dimensionar, y para esto por ahí les pido que nos tomemos como un minuto para pensar en cuánto lugar, si contemplamos que nuestra vida puede ser, ¿cuánto lugar le di a Jesús? ¿Cuánto espacio? Porque sabemos que Jesús no es una persona que arrebate el espacio, ¿no? Nosotros se lo tenemos que permitir, porque Él es un caballero. Dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno quiere abrir, yo entraré y cenaré con Él. Pero Él nos hace la invitación, pero nosotros somos los que tenemos que abrirle la puerta, ¿no? Por eso hay un cuadro muy famoso que el picaporte está solamente del lado de adentro. Nosotros somos los que tenemos que permitir que Jesús entre. Entonces me puse a pensar en eso. ¿En cuánto lugar le di a Jesús en mi 2022? Y quiero que ustedes también se pongan a pensar en esto. ¿Cuánto espacio le di? Y muy relacionado a esta pregunta, se me vino a la mente otra pregunta, y también de pensar en este balance: ¿cómo está mi fe? Que tiene que ver mucho con cuánto espacio le di a Jesús, ¿no? ¿Cómo está mi fe? Tal vez les comparto, y como les decía, es una charla entre amigos, lo que estamos compartiendo en este momento. Tal vez mi fe, sinceramente, no está como hubiera querido en ese fin de año del 2021. Uno a veces en el fin de año se pone como metas bastante altas, ¿no? No sé, voy a cambiar de trabajo, voy a estudiar, voy a hacer un deporte. Nos ponemos metas como hacia arriba, y después
costumbre de hacer una lista, ¿no? Una lista de metas o propósitos para el año próximo. Y les digo la verdad, tal vez mi fe, para serla sincera, no está como Jesús hubiera querido. Tal vez no le diga a Jesús el espacio que él hubiera querido, o en su lista de metas tal vez tenía para conmigo metas mucho más ambiciosas de las que realmente yo logré en este 2022. Tenemos una tendencia a medir las cosas, ¿no? Tal vez desde lo económico o desde la escolaridad, desde las notas. O sea, ¿cómo te fue este año? Y me saqué 10, me saqué 9, los chicos por ahí dicen, no, mirá mi boletín, tengo todo 10, tengo todo 9. Entonces es como que medimos por un parámetro. ¿Cómo te fue? Y me fue bien, un 10, un 9, un 7. Medimos, ¿no? Desde lo económico también, ¿cómo te fue tu trabajo? ¿Hice bien? ¿Aumentaron el sueldo o no? O tenemos esa tendencia humana de medir las cosas. Bueno, con respecto a la fe, ¿saben que Jesús también nos dejó una unidad de medida? Muy interesante, ¿no? Él sabía que nosotros íbamos a medir todo. Entonces también nos dejó una unidad de medida. Por eso les quiero pedir que me acompañen en Mateo 17:20 para que veamos cuál es esta unidad de medida. Y quien quiera compartirlo, me avisa. Mateo 17:20. Quien quiera, Juan, espera que te vea el micrófono así te escuchan. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si cumpliera el fe con el grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Muchas gracias, Juan. ¿Cuál es la unidad de medida entonces? ¿Qué versículo nos está diciendo? Muy bien, gracias hermano. Un grano de mostaza. Yo me olvidé ayer haciendo limpieza con Agus, encontramos una libretita que habían hecho acá en la escuela sabática donde tenía pegada una semillita de un granito de mostaza. No sé cuántos tienen la dimensión de lo que es un grano de mostaza. Es un puntito, es una semillita y muy diminuta. Más o menos la cabeza de un alfiler, sí, la cabeza de un alfiler. En cuanto a peso, tiene menos de 65 miligramos. Es algo extremadamente chiquito, ¿no? Y después cuando pensamos en las dimensiones del árbol de mostaza, nos parece increíble que el inicio de ese árbol haya sido una semillita tan pequeña. Cuando yo me pongo a pensar en esta unidad de medida y me pongo a analizar mi propia fe del 2022, la verdad es que me inunda un poco la tristeza. Es como que digo, ni siquiera llegué a tener fe como una pequeñita semillita de mostaza. Pero Jesús, ¿sabe que en su amor nos dejó dos episodios en la Biblia donde nosotros podemos encontrar esperanza? Que fueron de sus discípulos, ¿no? Personas que estuvieron al lado de él 3 años aprendiendo constantemente. A veces decimos, ¿cómo puede ser que se hayan equivocado tanto? ¿No? Puede ser que teniendo a Jesús a su lado hayan cometido errores o los mismos errores que nosotros cometemos. Vamos a buscar 2 textos. Uno está en Mateo 8, 26 y 27 y otro volvemos a Mateo 17, del 14 al 20. Ahora vamos a profundizar un poquito más en lo que leyó antes Juan, que decía Mateo 8, 26 y 27 y Mateo 17, 14 al 20. Quien quiera compartirlo, me acerco y lo leo. A ver, hermano. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe?
Entonces reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaban, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y los mares le obedecen? Muchas gracias, hermano. Recordamos este episodio, ¿no? En el que Jesús estaba durmiendo tranquilamente en la barca y sus discípulos estaban afuera, en el medio de una tormenta de esas terribles, y Jesús los reprende y les dice: hombres de poca fe. Muy bien, vamos al otro episodio, Mateo 17, 14 al 20. ¿Quién lo quiere leer? ¿Querés? Mateo 17, 14 al 20. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, me parece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedme otra. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe, como el grano de mostaza, de ese este monte pasa de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Gracias, Santi. Otro episodio, ¿no? Un padre que lleva angustiado a su hijo endemoniado, y como Jesús no estaba, los discípulos intentan sanarlo, pero no tienen éxito. Entonces el padre va a buscar a Jesús y le dice: yo lo llevé a los discípulos, pero ellos no lo pudieron sanar. Entonces ahí viene, de alguna manera, podríamos decir entre comillas, ¿no?, la frustración de Jesús al ver que sus discípulos no pueden sanar, no pueden lograr las expectativas que él tenía para con ellos, que son las mismas, hermanos, les comparto, son las mismas que tiene para con nosotros. Las expectativas de Dios son muy altas, pero no tienen que ver con nuestras capacidades o con nuestras fuerzas. Tienen que ver con Él, tienen que ver con su poder, tienen que ver con lo que Él puede lograr. Lo que pasa es que nosotros lo único que tenemos que hacer es depositar nuestra confianza y que Él empiece a obrar y que empiece a hacer crecer esta fe. Porque sin fe, estas cosas no se pueden lograr. Cuando yo veo esta expectativa de Jesús y cuando de repente leo el versículo que dice que con un granito de mostaza un monte se moverá de aquí para allá, hermanos, les comparto mi anhelo. A mí me encantaría tener esa fe. Yo digo, ¿cuántas cosas Dios podría hacer en mi vida, en nuestra iglesia, en la comunidad, si nosotros nos ponemos a disposición y Dios empieza a hacer crecer esa fe en nuestras vidas, ¿no? Entonces, les quiero compartir el anhelo de pedirle a Dios que haga crecer esa fe. Porque, como decía antes, tiene que ver con Él, no tiene que ver con nosotros. Nosotros somos simples instrumentos. Él es el que obra, Él es el que hace, y nosotros somos canales, pero necesita de nuestra fe. Y necesita de que nosotros se lo pidamos. Les quiero compartir 3 elementos para que nuestra vida cristiana puedan crecer en este 2023. Como decía Santi en la escuela sabática, que podamos crecer un escaloncito más en nuestra vida de crecimiento espiritual, ¿no? Y el primer elemento que les quiero compartir tiene que ver con el enfoque. ¿Qué es esto de enfocarse?
El diccionario con respecto a las personas dice que es la capacidad que tiene una persona de concentrarse en un tema o actividad particular para resolverlo o magnificarlo. De alguna manera es poner atención, ¿no? Y darse cuenta de que algo es importante. Esto de poner enfoque. Hay una ilustración que me parece muy oportuna para compartirles, que tiene que ver con la luz. ¿Vieron que cuando la luz es difusa es como que no tiene efecto sobre lo que refleja? Es como que de alguna manera, como que no tiene sentido un poco la luz, ¿no? Pero ahora pensemos en esa misma luz como un rayo de sol que se enfoca a través de una lupa. ¿Cuál es el resultado? Si nosotros ponemos el rayo del sol, una lupa con un... ¿Cómo? Claro, con una luz nítida sobre, por ejemplo, un papel. Se quema. Muy bien. Esa luz difusa, que de repente no tenía sentido, que no tenía de alguna manera un propósito, si nosotros lo logramos enfocar y a través de un elemento como hacer la lupa, lo enfocamos en un papel, logra quemarlo. Qué poderoso, ¿no? Es el enfoque. Alguien que lo tenía muy claro fue Pablo. Pablo tenía muy en claro el enfoque de su vida. Alguien que busque Hechos 20:24. Hechos 20:24. La verdad que estas palabras de Pablo nos llenan de aliento, ¿no? Y que también puedan ser de alguna manera una especie de motivación para este año que comienza. ¿Qué nos dice Pablo? No, perdón. Hechos 20:24. A ver, Rafa, espera. Sí, así no se escucha. Y como nada que fue útil, ha traído de anunciarlo y enseñarlo públicamente por las casas. Hechos 20:24. No, este es el 22. 24. Pero si ninguna cosa boscosa ni vino preciosa de mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Muchas gracias, Rafa. Qué claro que tenía las cosas Pablo, ¿no? Él desestimó su carrera, sus estudios, con tal, ¿qué dice el 24? Con tal de dar testimonio, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibió el Señor Jesucristo para dar testimonio del Evangelio. Pablo estaba súper enfocado en lo que tenía que hacer en su vida. Su vida tenía propósito siempre y cuando fuera para dar testimonio. Todo lo demás lo desestimaba. Qué lindo sería, y hablo en primera persona, ¿no? Para no compartir, les comparto esto desde mi experiencia. Qué lindo sería que yo este año esté enfocada en las cosas que Dios quiere que yo esté enfocada. Sí. Él dice que se gloria en la tribulación. Nosotros lo primero que hacemos. Pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Él se gloria porque iba más allá. O sea, sabía que la luz del Espíritu Santo lo tenía que manejar y hacerlo idóneo. Muy bien, gracias hermano por compartir esto. Porque es muy importante, hermanos, para poder lograr nuestras metas, poder tener los pensamientos y el enfoque correcto. O sea, no vamos a llegar a lo que nos propongamos si no tenemos una convicción.
Y en esto Pablo nos deja una enseñanza, ¿no? Él tenía muy claro para qué vivía, y tenía muy claro cuál era el propósito de su vida. Ojalá que este año también Dios nos pueda mostrar eso, que nosotros tenemos un propósito y Dios nos necesita para cumplir su obra, porque como decíamos, queda poco tiempo y nosotros somos los instrumentos de Dios para llevar el Evangelio. Tener un enfoque, este es el primer elemento que les quiero compartir. ¿Y cómo hacemos para lograr este enfoque en Dios? Porque la verdad es que este mundo postmoderno nuestro enemigo se ha encargado, ¿no?, de desenfocar nuestra visión. Tenemos tantas cosas que nos entretienen, tenemos tantas, de alguna manera, estímulos o preocupaciones que tienen que ver con otras cosas ajenas a lo que Dios quiere, en lo que Dios quiere que nos enfoquemos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para lograr este enfoque en estos tiempos tan difíciles? La respuesta nos la da la Biblia. Salmo 119, 105. Exacto. Lámpara, lo podríamos decir de memoria, ¿no? ¿Cómo es? A ver, repitamos todos. Lámpara, a tus pies, palabra, esa es la clave, hermanos, la Biblia. La Biblia, nosotros tenemos la posibilidad de tener más de una, seguro, que en nuestras casas. Pero les soy sincera, y este sermón tiene que ver de alguna manera, con un sinceramiento. ¿Cuántas veces le doy la importancia que tiene? ¿Cuántas veces estoy preocupada porque no pase un día sin abrirla? Que no pase un día sin leer sus promesas o acercarme a lo que Dios quiere para mí en ese día. Si es la lámpara que va a iluminar mis pies, ¿cómo voy a, me pregunto, ¿no? ¿Cómo voy a desestimar semejante herramienta que Dios me dio para que sea de utilidad para mi vida, para que yo pueda estar enfocada? ¿Cómo voy a desestimar eso? Y muchas veces, desde lo personal les digo, las cosas de este mundo hacen que mi mente mi visión esté muy nublada y que yo pierda el enfoque y que no esté concentrada en lo que es realmente importante y lo que es realmente esencial. Y la Biblia, tenemos que volver a darle a la Biblia el lugar que le corresponde. No solamente en nuestra mesita de los que a veces junta polvo, el lugar que le corresponde en nuestras vidas, el hacer hábitos para poder leerla, el seguir planes. Cada uno verá. A mí me sirve mucho tener planes, desde el celular hay muchas aplicaciones donde cada día te recuerda leer los versículos o hacer el plan bíblico. Ahora que empieza el año, hagamos planes, hermanos, para que la Biblia pueda ocupar el lugar que le corresponde. El segundo punto que les quiero compartir, ya hablamos del enfoque, ¿no? Y a esto hacía referencia a Pablo, acordémonos de su ejemplo. Ahora el segundo punto que les quiero compartir es deleitarse en Dios. ¿A qué les hace pensar la palabra deleite? ¿Algo? Gozo, agradable. Lo mismo que leímos en eso, todo lo que sea hacía con gozo. En el versículo que le digo, aparece la palabra gozo. Gozo, deleite. ¿Qué más? Les comparto, cuando mis hijos eran chiquitos, yo les deleitaba en ver sus detalles. Les miraba los piecitos, les miraba las manitos, y era un deleite. Tiene que ver con un disfrute, ¿no? Con esta contemplación de admiración. Y Dios nos está llamando a que nos deleitemos en Él. Muchas veces, muy bien, que nos gocemos en Él. Muchas veces basamos nuestra relación con Dios en esto de la relación padre-hijo, ¿no? De que te pido, me das, de que por ahí nos quedamos en ese nivel de relación. Y yo los invito a que avancemos un poquito más
que tratemos mediante el Espíritu Santo y con la ayuda de Dios de poder entrar en este ámbito de deleite en Dios, en esta contemplación de sus maravillas, de no quedarnos en el pedir, que también Él nos dice que estamos habilitados para eso, pero empecemos por deleitarnos en Dios, en leer los salmos y darnos cuenta de que tenemos un Dios enorme, de que tenemos un Dios que sobrepasa cualquier entendimiento, que sobrepasa nuestra capacidad de razonar. Entonces, si nos empezamos a conectar con Dios desde el deleite, ya no va a ser una carga, ya no va a ser un peso el tener que pasar tiempo con Él. Porque vamos a disfrutarlo, como decía Rafa, vamos a gozarnos en descubrir a un Dios grande, que es nuestro Dios, que es nuestro Padre, y que somos sus hijos. Entonces, la relación empieza a tener otro tono. Cuando pensamos en deleitarnos, me hizo acordar a una parábola que está en Mateo 13:44. Vamos a ir juntos. ¿A qué nos lleva este gozo, ¿no? Y este deleite en Dios? Jesús lo dejó de alguna manera gráfico en parábolas, que era la forma que él tenía de poder acercarnos a esos conocimientos tan elevados, tan espirituales, que muchas veces nosotros como seres humanos no llegamos a captar. Él de alguna manera lo hizo más gráfico en esta parábola. ¿Qué dice Mateo 13:44? Bien, gracias, Eva. ¿Podemos imaginarnos un poquito a aquel hombre que de repente encontró un tesoro que estaba escondido y que reacciona vendiendo todo lo que tenía para poder acceder a ese terreno, ¿no? ¿A qué punto llega nuestro deleite en Dios que va a hacer que tal vez ciertas cosas empiecen a tener menos valor? Ya no le demos tanta importancia. Con tal de acceder a ese tesoro escondido, con tal de acceder a eso que encontramos, que como decía al principio, no tiene que ver con nosotros, hermanos, tiene que ver con lo que Dios va haciendo en nuestras vidas. Dios es el que va poniendo el gozo, el deleite, el querer acercarnos a Él. Pero todo empieza por una decisión. Por eso quiero hacer hincapié en este día en la importancia de tomar decisiones, de no dejarlo como algo místico. Nuestra espiritualidad, Dios va a obrar, Dios es el que hace, sí, es el que hace, pero nosotros somos los que tomamos las decisiones. Entonces, qué importante es ponernos metas en cuanto a lo espiritual en este 2023 y decir, me pongo a mí, Analía, levántate temprano, estudia la Biblia, abrí la Biblia, porque tengo algo para decirte, pero necesito que de tu parte me habilites. Entonces ahí la importancia de las decisiones, ¿no? De esto de darnos cuenta del tesoro, tal vez que nos estamos perdiendo. Segundo punto, dijimos, deleitarnos en Dios. Y Jesús también lo dejó muy gráfico. Cuando nosotros logramos ese deseo profundo de Dios y ese deleite, dice, lo voy a parafrasear ese versículo, que van a brotar ríos de agua viva. Hermanos, ¿cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo estamos? ¿Están brotando ríos de agua viva? Tiene que ver con lo que decimos, tiene que ver con lo que hacemos. Realmente Dios está actuando en nuestras vidas para
de manera tal que se esté manifestando como ríos de agua viva, que dice que al verle a Él como la única fuente verdadera, va a saciar nuestra mayor sed. Estamos sedientos, así como decía, como el ciervo brama por las aguas, así brama mi sed por ti. Estamos sedientos. Y si no lo estamos, hermanos, se lo tenemos que pedir a Dios. Tenemos que pedirle que haga en nosotros, que ponga en nosotros ese anhelo. Vamos a ir por el tercer punto. Dijimos, primer punto, enfocarnos. Segundo punto, deleitarnos. Y tercer punto, aprender a orar. Cuando pensaba en la oración y en el poder que tiene la oración, me ponía a pensar en los discípulos. En el momento que se quedan solos, porque Jesús asciende y ellos se quedan en el aposento juntos, en el aposento alto. ¿Cómo estaban esos discípulos? Bueno, estaban preocupados, estaban de alguna manera, Jesús ya había ascendido, los había dejado solos, estaban desorganizados, estaban desconcertados. ¿Podemos pensar que de ese grupito de discípulos iban a ser la iglesia a la que llegó a ser luego la iglesia de Cristo? Era un grupo de seres como nosotros, totalmente débiles. Pero ¿qué fue lo que cambió su estado? ¿Cómo se transformaron? La fe y la oración. Yo tengo que traer un poco. Entonces, por la misma, nosotros tenemos que la oración está en nosotros. O sea, es algo que es simbólico, no es la La fe nos va a llevar a orar. Bien, Rafa, ellos se aferraron a la promesa y la reclamaron. De alguna manera dejaron que el poder de Dios se manifestara en su vida y se ubicaron en el lugar que se tenían que ubicar, como instrumentos. El poder de Dios se iba a manifestar siempre y cuando ellos se ubicaron como instrumentos. Y así fue, y el poder de Dios se manifestó y la iglesia empezó a crecer. Y dice que miles se bautizaban por el poder, por la predicación de Pedro. Y así Dios empezó a obrar. Porque, perdonen que sea reiterativa, pero no tiene que ver con nosotros, hermanos. No tiene que ver con lo que yo puedo hacer en este 2023. Por mí o por la iglesia. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con lo que Dios tiene planeado. Y yo sé, y estoy convencida de que tiene grandes planes para nuestras vidas. Porque Él lo dijo, mis planes son más altos que los de ustedes. Yo tengo pensamientos más elevados. Hermanos, Dios sueña en alto. Los planes de Dios son ambiciosos, así como eran que sus discípulos sanaran a los endemoniados o que pudieran calmar la tormenta. Los planes de Dios para nuestras vidas son ambiciosos y también son ambiciosos para nuestra iglesia. Solo depende de que nosotros, al igual que los discípulos, dejemos brotar y dejemos y habilitemos el poder de Dios. ¿Cómo está tu tiempo de oración? ¿Cómo está mi tiempo de oración? ¿Cuántas ganas tengo de orar? ¿Saben que el deseo de orar no es natural? Nosotros no queremos orar con Dios. Porque nuestra pecaminosidad hace que queramos ir para el lado contrario a Dios. No es natural. Pero Dios ya sabía que esto iba a ser así. Lo que nos está de alguna manera
viendo es que nosotros lo dejemos a Él actuar y dejemos que Él empiece a hacer la obra y que nosotros solamente, la oración más sincera, hermanos, es la oración que dice, no tengo ganas de orar. La oración que de alguna manera nos acerca a Dios desde nuestro estado real. No es la oración como el fariseo que llenaba de palabras y que adornaba las frases. Es la oración que la sincera, es la que tiene que ver con cómo estoy yo, cómo está mi fe, cómo está mi vida de oración, cómo estoy yo con respecto a la Biblia, cómo estoy yo con mi caminar con Jesús. Y es de alguna manera a donde Dios nos quiere llevar a reflexionar en esta mañana. Vamos a ir cerrando el tema y quiero compartir con ustedes 2 versículos más. Filipenses 2:13 y Hebreos 10:22. Porque saben, tenemos un Dios que no nos deja a la deriva, que no nos pide cosas sin decirnos cómo lograrlas. ¿Quién tiene Filipenses 2:13? ¿Querés leer, Maya? Porque Dios es que en vosotros nos hace mujeres como las buena voluntad. Qué hermosa promesa, ¿no? Él es el que produce el querer como el hacer. Esto es una promesa a la que tenemos que aferrarnos en este nuevo año. Él es el que va a orar, Él es el que va a hacer, Él es el que va a manifestarse, ¿sí? Nosotros tenemos que pedírselo. ¿Y qué dice Hebreos 10:22? Aceptémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados corazones de mala conciencia y lavados cuerpos con agua pura. Muy bien, que también esta pueda ser una realidad en nuestro nuevo año, ¿no? Acercarnos a Dios con corazón sincero. Dios anhela eso de nosotros, que podamos doblegar de alguna manera nuestro yo y entregarnos completamente, porque a donde Él nos quiere llevar necesita que nuestro orgullo muera. Cuando nuestro orgullo muere, Él puede actuar, Él puede empezar a obrar, pero necesita que en esta sinceridad, en este doblegarse ante Él, empiece a mermar nuestro yo y empiece a crecer Él. Entonces dijimos que vamos a dejar 3 elementos, 3 herramientas para este nuevo año. Enfocarnos en Dios, deleitarnos en Dios y aprender a orar. La oración es una herramienta sumamente poderosa para poder lograr todo lo que Dios tiene planeado para nuestras vidas. No sé si Martín quiere compartir. Este 2022 nos dejó un montón de cosas, dentro de las cuales no podía dejar de hacer mención al Mundial. Al Mundial. ¿Qué nos dejó el Mundial? Estuvimos como abrumados por noticias, por información. Y hay algo que les quiero compartir que realmente me llamó mucho la atención. No sé si conocen a este jugador, yo no lo conocía, Olivier Giroud, ¿será? Es un jugador francés, que miren lo que dijo: estoy orgulloso de decir a todos que amo a Jesús. Pleno Mundial de Qatar, un jugador francés hiper reconocido, yo no lo conocía, pero es hiper reconocido, creo que es uno de los mejores goleadores de Francia, dice esta frase, hermanos, él es evangelista, y ¿qué repercusión habrá tenido el que él haya dicho estas cosas? Salió en un montón de medios. Dice: estoy orgulloso de decir a todos que amo a Jesús. En las notas que leí contaba que él iba leyendo la Biblia mientras iba a las concentraciones.
cuántos reportajes tenía, comentaba de su fe, y me llamó a reflexionar, y realmente quería hacerlo a modo de cierre, que Dios, hermanos, está obrando desde distintos lugares. Él usa a personas desde los ámbitos más sorprendentes que nos podamos imaginar, porque Él está haciendo su obra. Y qué lindo sería que nosotros podamos ser parte, ¿no?, de esta obra magnífica que Él está encarando, porque es su obra. Él es el que tiene más ganas de vernos a nosotros que nosotros a Él, seguramente. Él es el que quiere encontrarse con nosotros y necesita que haya un pueblo que esté preparado para testificar de Él, para contarles a otros lo que Él hizo en nuestras vidas, para que Él pueda venir a buscarnos. Porque de eso se trata, hermanos, de eso se trata, prepararnos para encontrarnos con Jesús. Y el último versículo que les quiero comentar nos da mucha esperanza. Y como les decía, a mí me da mucha paz pensar que no tiene que ver con lo que yo puedo hacer, sino con lo que Él quiere hacer en mí. Les leo Zacarías 4:6. Voy a leer la última parte. Dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Todo va a ser con su espíritu, no va a ser por la fuerza, no va a ser porque nos lo propongamos, no va a ser porque nos pongamos metas y nos esforcemos, sino que tiene que ver con su espíritu. Solo nosotros tenemos que habilitarlo para que ese espíritu pueda trabajar en nosotros. Hermanos, que este 2023 pueda ser un año grandioso para nuestras vidas y grandioso para nuestra iglesia. Tenemos un nuevo pastor, empiezan nuevos desafíos, así que ojalá que Dios pueda usarnos como instrumentos a cada uno de nosotros. Todos tenemos dones, todos tenemos talentos que podemos entregárselos para que Él pueda orar. Así que les desafío a que podamos juntos dejar que Él pueda hacer su obra. Y ahora, para terminar, tenemos una invitada especial que nos va a cantar una canción que tiene que ver con lo que estuvimos hablando, el espíritu de gratitud. Todo esto es gracias a Dios, gracias a su fidelidad, gracias a que Él nos ama, a que Él nos busca, a que Él está constantemente pendiente de nosotros. Y queremos terminar este culto con una alabanza que la va a entonar Camila. ¿Aprendidos tú? Déjalo personal. Déjalo personal. Muchísima energía. Bueno. Gracias te quiero dar, porque tú siempre estás en mi felicidad y tristeza.
Un saludito a Cami. Muchas gracias por tu parte especial, muy hermosa. Y ahora sí, nos vamos a poner de pie y vamos a entonar el último himno. ¿Algún himno elección para terminar nuestro rito? Y tienen mi mano. 424. ¿Cuál es? El 426 tengo paz. Vamos a entonar el 432 que tiene que ver con el tema. Estuvimos viendo como el ciervo. ¿Sí? 432, Juan. Thank
Oremos. Amado Padre, que estás en el cielo, te damos muchas gracias porque no solo estás en el cielo, sino que también estás con nosotros y en nosotros. Y así también estuviste, Señor, cada día que transitamos este año 2022. Gracias, papá, por tu misericordia, gracias por tu cercanía con nosotros, gracias por amarnos y gracias por tu misericordia que se renueva cada día en oportunidades y bendiciones. Señor, nos estamos proyectando a un nuevo año que de aquí a 4 horas va a comenzar. Y queremos suplicarte que sea un año en el cual podamos, por tu Espíritu Santo, y gracias a su obra, enfocarnos en renovar nuestra vida espiritual, en alimentarla, en nutrirla, en permitir que tú la hagas crecer. Y de esa manera, Señor, que podamos conocerte más y confiar más en ti. También, como fruto de eso, Señor, podamos deleitarnos en tu presencia, que podamos gozarnos hasta incluso en las pruebas y las dificultades, como hacía el apóstol Pablo. Señor, sabiendo que de aquí a no mucho tiempo más adelante, todas esas cosas desaparecerán y viviremos en esa tierra nueva y ese cielo nuevo que tú estás preparando. Y Señor, ayúdanos a profundizar y estrechar nuestra vida de oración contigo. Por favor, Señor, lo necesitamos mucho. Necesitamos entregarnos cada día. Pedirte que tú seas nuestro Dios. Entregarnos en serio completamente, para que así tú puedas guiarnos como quieres, Dios. Suplicamos que bendigas y derrames tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. También los hermanos que son parte de la iglesia y que hoy están aquí, Señor. Acompáñanos y cuídalos donde estén. Y Señor, lo que más te pedimos es que Jesús venga pronto y que todo este mundo de dolor pueda terminar. Y mientras tanto, que nos utilices para poder iluminar con tu amor la vida de otras personas. En el nombre de Jesús, amén.